Esa segunda. Estamos camino a Shavuot, ¿sí? A ver si saben, el primero que escriba cuando comenzamos Shavuot. A ver, está Giovanni, está Juan, así es. Ok, entonces empezamos Sukkot, este Shabbat entrante, ¿sí? Sin embargo, vamos a retroceder un poco de lo que ha pasado. Primero, la expiación de pecados. Voy a resumir todo lo que se ha dado estos días por si te perdiste en algo. En Levítico 17:11, aquí arriba, eh, acá abajito está el versículo, dice, porque la vida de la carne está en la sangre. Yo os la he dado para hacer expiación. ¿Sí? La sangre para hacer expiación sobre el altar. Y ojo, que esta sangre no se pone en el altar que está afuera, o sea, el de incienso, sino más que todo es en que está adentro del tabernáculo donde se ofrecen eh, lo que son las carnes, todas para expiación específicamente de pecados. Entonces, eso es lo que quiere hacer referencia ese altar. Eh, por vuestras almas, porque es la sangre en razón de la vida, la que hace expiación. Entonces, hay que entender que de este pasaje, que la sangre sí o sí hace expiación. No, no puede existir una expiación sin sangre. Siempre es importante, porque eso es lo que en este pasaje nos está diciendo. Vamos al siguiente, que es lo primero, y en Levítico 5 seguimos leyendo Levítico 5, se mencionan primero animales, ¿sí? Del 5 al 9 dice que sucederá que si es culpable en alguna de estas cosas, tendrá que confesar aquello en que ha pecado. Entonces, es importante que confiese, que se dé cuenta de lo malo que ha hecho, que ese arrepentimiento sea genuino. El 6 dice, y para expiación por su pecado cometido, presentará ante Hashem una hembra del rebaño, sea oveja o cabra. A ver, está así. Pero si no dispone lo suficiente para ofrecer un cordero, entonces presentará dos tórtolas o dos palominos para Hashem. Entonces, igual aquí sigue viendo sangre. Este presentará primero al que es víctima por el pecado. En el 9 dice, suplicará parte de la sangre de la víctima. Entonces aquí se esparce esa sangre aquí en el altar de sacrificios y es por perdón de pecados. Entonces la primera es animales. La segunda que menciona Levítico 5 es la harina. En el 11 dice, y si no dispone lo suficiente para dos tórtolas o dos palominos, entonces el que pecó presentará por ofrenda suya la 10ª parte de un efá de flor de harina por expiación. No le echará aceite ni le pondrá incienso, porque es ofrenda por el pecado. Entonces, esta harina se coloca en este altar. En este altar siempre hay sangre, entonces es algo que de igual forma, eh, porque dice que se echa sobre, ¿sí? En todo caso, esto de aquí, como bien lo decíamos acá, esta persona tiene que confesar su pecado, tiene que ser consciente, pues si lo hizo por ignorancia, bueno, ante Hashem, te ofreces todo aquí. Ahora, uy, estos pecados, aquí hay una división. Como bien mencionamos, que puede ser por ignorancia. En Levítico 5, esto es lo que se lee. Estos sacrificios son solo para pecados que son hechos por ignorancia. Eh, donde la persona coge y se arrepiente y dice, ¿sabes qué? Esto de aquí, esto de acá. Deseo hacer expiación. Ahora, ¿por qué se da esto de aquí? En Hebreos está la respuesta del por qué el Levítico 5 además hace mucha referencia que son por ignorancia. Entonces, en Hebreos 9
eh, para que todos tengan tiempo para buscar Hebreos 9. Número 15. Ay, a ver. Pero, Es que por el, yo no puedo hacer nada porque se asustan. Mira, se asustó, Sí, no. sí, aquí lo tengo. Ya, Hebreos 9, del 6 al 7 dice, así Agua, estaban ocho dispuestas todas las viernes. cosas en No el es que voy a santuario. aguantar. Todos los días los sacerdotes entraban en el lugar santo para celebrar el culto, pero en el lugar santísimo solo podría entrar el jefe de los sacerdotes. Y esto solo una vez al año. Entonces, Yom Kippur sucede así. Yom Kippur es solamente, se ofrece una vez al año. Es lo que en Levítico 5 se está mencionando. Dice el 7, una vez al año entraba llevando la sangre de los animales que él y el pueblo ofrecían para pedir perdón a Hashem cuando pecaban sin darse cuenta o por ignorancia. ¿Ok? Entonces, para mí personalmente esto aquí es un derrumbe total porque usualmente esto es citado para todo tipo de pecado. Entonces, una persona, ya sea cristiana o cualquier otra religión, que no considere la Torá, no tenga estudio profundo de la Torá, entenderá que Levítico 5 es para todo tipo de pecado. Sin embargo, para los pecados de rebeldía se muestra lo siguiente, y rebeldía es entender de que la persona sencillamente sabe que está haciendo las cosas, pero le da igual. Entonces, muchas de las veces puede que a lo mejor tú te sientas identificado por eso, porque, eh, oh sí, vamos a ver eso rapidito. Ok, entonces, números 15, 30, 31, dice lo siguiente, pero si sabe lo que yo, a ver, perdón, sí, sí, está bien. Dice, pero si sabe lo que yo quiero y a propósito no lo hace, esa persona me ha ofendido y se le deberá eliminar del pueblo, se le deberá cortar del pueblo. Entonces, si sabes lo que haces, pero aún así esa persona lo sigue haciendo en rebeldía, pues es cortado del pueblo, no le queda más que muerte. Entonces, ahora pasemos a Primera de Juan, que eso sí está ya en el Brit Hadashah. Entonces, 1 Juan 5, 16 dice, No, si ahí está. alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a muerte, para que Dios le dé vida, dice, lo leo de nuevo, dice, si alguno ve que un hermano de la iglesia comete un pecado que no lleva a muerte, debe orar por ese hermano para que Dios le dé vida. Pero debe tratarse de un pecado que no lleve a muerte, porque hay pecados que llevan a muerte. Y quiero decirles que no se debe orar por quienes los cometen. Interesante, y empieza allá. Y en el Brit Hadashah. Entonces, lo que quiere decir Juan aquí es que hay personas que por ignorancia están cometiendo las cosas, esos pecados no son de muerte. Entonces, ora ante Hashem y bueno. Sin embargo, que hay personas que lo están cometiendo adrede y como que igual lo hacen, sabiendo que es pecado, para eso no hay oración, para eso no hay. Entonces, esto aquí, hay muchos mandamientos, como es el caso de Éxodo, donde se dice que aquellos que violan Shabbat tienen sus consecuencias de muerte, son cortados totalmente del pueblo, lo que también otros más, como es la infidelidad, que hace poco lo vimos, que la paga de infidelidad es totalmente la muerte. Sí, eran llevados y era muerte para esa persona. Ahora vamos a Hebreos 10:26. Hebreos 10:26. Así es. Entonces, dice así, si seguimos pecando después de haber conocido la verdadera enseñanza de Hashem, ningún sacrificio podrá hacer que Dios nos perdone.
Entonces, no hay sacrificio que pueda perdonar para pecados de rebeldía, pecados que son hechos ya sabiendo las cosas. Entonces, probablemente muchas de las personas que conocemos, y espero que no sea ninguno de los que están aquí presentes, están condenados a muerte. Y muchos de los que conocemos están condenados a muerte porque no se arrepienten de cosas, al contrario, se burlan en muchos de los casos. Para las cosas de Hashem hay que tener mucho respeto al hablar, sobre todo. Hace tiempo escuchaba, decía, bueno, nos dieron 2 orejas y una sola boca. 2 orejas para que por ambos lados escuches. Y una boca solamente porque si te dan 2, si con una se hace cosas, si Hashem te hubiera dado 2, pues ya estuvieras tragado directamente. Ahora, Yeshua muere por ambas. Ese es el cordero que ocupa totalmente los pecados, ¿sí? Vamos a ver qué es el sacrificio perfecto. Tanto cuando Él muere en lo que es Pesaj, son estos pecados hechos para muerte, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vemos cuando estaba las plagas de Egipto, se tenía y se demandaba pues que el ángel de la muerte iba a pasar. Aquellas personas que no habían, no estaban sellados por, en este caso, esta marca, el ángel de la muerte iba a pasar y iba a matar a todos. Entonces, esta sangre representa luego a nuestro Va a parir Mashiach. En Isaías 59:20 dice, pero Sión vendrá como redentor para alejar la iniquidad de Jacob, dice Hashem. Entonces, aquí en esta iniquidad la leemos tal y cual. Sin embargo, si tú te tomas el tiempo de ir a Google y ver en interlineal, te darás cuenta que ahí dice rebeldía, por rebeldía. Entonces, y ese es el Teshach, esa es la palabra ahí en hebreo. Entonces, ahora pasemos a Yom HaKippurim, ¿sí? Donde se hacen no por rebeldía, sino por ignorancia, ¿sí? A ver, tengo un comentario acá. Ahí, silenciar. Ok, entonces en Yom HaKippurim, en Isaías lo menciona, Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, pero Hashem cargó en él el pecado de todos nosotros. Entonces, aquí hace referencia luego diciendo, siendo oprimido, aunque fue él quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero. Entonces, aquí hace referencia al Mesías. Y cuando se habla de la palabra iniquidad o pecado, hace énfasis ya no a rebeldía, sino solamente a una falta. Alguien cometió una falta y sabes que delante de Hashem podría darse esto aquí, tú podías en ese entonces ir y ofrecer todo estos, lo que ya mencionamos en Levítico 5. Yeshua, para concluir aquí en general, él murió específicamente para estas ambas ocasiones. En estas ambas siempre debe haber un arrepentimiento genuino, tiene que haber cambios, tiene que haber frutos en tu vida. Todo eso demuestra, yo creo que lo tengo más aquí adelante, demuestra mucho el valor que tiene la sangre de Yeshua cuando él murió. En Efesios 2:5 dice, aún estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Yeshua. Entonces, muchos de nosotros, antes que no conocíamos, estábamos dispersados entre las naciones, estábamos condenados realmente a muerte. No podíamos estar con el Mesías, no había forma de regresar a Israel. Sin embargo, es gracias al Cordero que todos esos pecados fueron clavados directamente. Todas ¿cómo se dice? Esas declaraciones fueron clavadas totalmente, fueron borradas totalmente.
Ahora, vamos a situarnos un poco en lo que ya es Apocalipsis. En Mateo 24 menciona primero los primeros sellos, los sellos que son también conocidos como los principios de dolores, ¿sí? Entonces nosotros conocemos, habrá paz, se hablará de esto, se hablará de lo de acá, entonces ahí entre esos 7 sellos se mencionan todas esas cosas, ¿sí? Son cosas que estamos viviendo hoy en día. De allí, en el séptimo sello se activa lo que son las 7 trompetas. Entonces, es en esas 7 trompetas donde se pasan tribulaciones. Se pasa la tribulación, hay persecución. Nosotros estamos en esa persecución. Uy, está Pero son Apocalipsis. protegidos de muchas de las cosas que están del hombre. A ver, aquí está. Aquí está, vamos a leer Apocalipsis 8, del 1 al 6, cuando dice: Cuando abrió el séptimo sello, se hizo silencio en el cielo como por media hora. Y vi a los 7 ángeles que están en pie delante de Hashem. Y le fue dada 7 trompetas. Entonces, al séptimo sello se activan las 7 trompetas. Y llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro. Y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono. Y el humo del incienso ascendió de la mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Hashem. Y el ángel tomó el incensario, lo llenó del fuego del altar. Entonces, aquí es importante entender de que se llena este incensario con fuego del altar de sacrificios. De nuevo, lo que aquí se intenta hacer con este fuego del altar de sacrificio tiene que ver con restauración, tiene que ver con purificación a lo mejor. A ver, aquí dice. Bájale un poco. Eh, ok, entonces aquí tiene que ver mucho el tema de que se toma este fuego del altar y se arroja a la tierra. Durante este tiempo hay, hay personas que van a ser convertidas, hay velos que caen, comienzan a caer a montón. Todo esto, esos pecados son borrados. Dice aquí que todo este fuego de que se toma del altar de sacrificios es tirado a la tierra, representa miles de personas que han decidido cambiar sus vidas, que hay un perdón en esto de aquí. Entonces, hasta aquí, estas 7 trompetas son persecución, son años de mucho caos, donde los las grandes potencias, los grandes líderes del mundo, comienzan a poner muchos planes en contra de nosotros, en contra de la Torá, y nosotros somos perseguidos. Ahora, de estas 7 trompetas pasamos a las copas de la ira. ¿Qué son las copas de la ira? Es el momento en el que Hashem comienza a tomar venganza y pone aquí a todas estas autoridades que se les llama hoy en día del mundo, todas esas personas que no han decidido, no decidieron cambiar sus vidas, que no decidieron arrepentirse. Y Hashem aquí comienza a tomar venganza de todas estas personas. En este momento y en la séptima trompeta, aquí en este que estoy desarrollando, en la séptima trompeta nosotros somos en este caso, subimos a recibir, nosotros ya estábamos con cuerpos incorruptibles y es ahí donde comienza la ira de Hashem con aquellos que se han burlado de él. Entonces, vamos aquí en este caso Ezequiel 39, del 17 al 22, habla de todas estas cosas, dice: y tú, hijo de hombre, así dice Adonai, di a las aves de toda especie y a todas las fieras del campo, juntaos y venid, reunidos de todas las partes a mi festín que preparo por todas vosotras. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel para que comáis carne y bebáis sangre. Aquí parece que fuera un buffet que Hashem está haciendo, pero ya luego se toma más fuerte. Dice: comeréis carne de poderosos.
y beberéis la sangre de los príncipes de la tierra. Entonces, es en este momento, en las copas de la ira, donde comienza a ver la venganza de Hashem y todas estas personas comienzan a morir. Durante este tiempo, igual hay un arrepentimiento. Esa sangre que sale es tomada como perdón, realmente, como expiación para todos aquellos que durante este tiempo se arrepientan. Durante las copas de la ira aún quedan personas y muchos de ellos no aceptarán, no nos negarán. Muchos de ellos verán el mundo y dirán, estas cosas son normales. ¿Qué tiene esto que ver? Estos son los megateos. Son aquellas personas que aunque ni venga aquí Yeshua se le presente, no, no te van a creer. Entonces, en ese entonces, todas estas copas se sueltan delante de estas personas y de aquí comienzan aquellas personas que sí se arrepienten, alcanzan misericordia. Toda esta sangre que vemos aquí es considerada como para el altar de sacrificios. Estas personas que están aquí reciben perdón, aquellas personas que han decidido cambiar durante estas copas de la ira, reciben perdón gracias a esta sangre que es puesta simbólicamente en el altar de expiación. Entonces, terminando el tema, luego de Yom HaKippurim, o también conocido en este caso, las copas de la ira, siempre ya viene ya el reinar con Hashem, Sukkot. Entonces, en este tiempo que pudimos vivir Yom HaKippurim, en un futuro serán las 10 copas de la ira, donde aquellas potencias, aquellas personas ricos en el mundo que tengan plata, se escondan. Todas esas series que a veces vemos en Netflix de algo apocalíptico, tienen mucho sentido porque son personas que son muy escépticas y consideran que lo que está sucediendo van a pensar de que son cosas que son normales, pero van a ver cosas normales, pero no se dan cuenta que están viviendo las 10 copas de la ira y que solamente los que en ese entonces pidan perdón por sus pecados, se arrepientan, se arrodillen delante de Hashem, solamente ahí alcanzarán misericordia. Y de ahí viene el momento en el que ya reinamos con Hashem, y ese es el Sukkot. Este viernes de aquí, ya pasamos a Sukkot. Nosotros teníamos que habernos afligido, comprender que realmente nuestra morada no está en este mundo. Ser conscientes de que lo que se viene en los siguientes años, hay que saber vivir esos años. Hay personas que a lo mejor en hospitales, que son muy adultos, o sea, a lo mejor si tú le preguntas a una persona muy adulta, muy viejita, muchos de ellos, y mejor dicho, muchos de los que estamos muy presentes, yo te pregunto a ti, ¿tú le temes realmente a la muerte o crees que vas a vivir para siempre? O sea, ¿crees que lo estás haciendo todo a lo mejor? Porque ya no, o sea, es en el momento en el que estás a punto de morir, en el que te das cuenta que ya no tienes más tiempo. Es en el momento en que ya no puedes moverte porque estás en una cama, en el que comienzas a pensar qué cosas pudiste haber cambiado, pero ya no puedes, porque el tiempo no va a regresar. El tiempo no va a regresar. Ya no tienes esas oportunidades a lo mejor para cambiar muchas cosas en tu vida. Entonces, ahora, yo pregunto, bueno, animo a que a que si hay alguna pregunta en todos estos temas que desde aquí para acá que hemos visto, alcen la mano y pues la hagan. Si necesitan que repita algo, por ejemplo, esto de aquí es muy interesante. Esto lo vimos en el curso Perseguidos. Me encantaría que lo vuelva a ver porque es increíble ver cómo se dan las cosas. Entonces, si alguien tiene una pregunta, puede alzar su mano
Y pues la hace, ¿ok? Pero como tal, quería terminar con una reflexión, ¿sí? La reflexión que quiero hacerles es, chicos, el tiempo avanza y no puedes estar dormido. No puedes permitir, eh, no puedes permitir que ese pecado imperdonable haya en tu vida. Nosotros lo vimos acá atrás, ¿sí? Hay muerte para pecados que son hechos adrede. A ver, Gabriel, tienes una pregunta. Sí, gracias, Billy. Primero que nada, excelente exposición. Cada vez veo que mejoran bastante ustedes, chicos. Eso me da gusto porque quiere decir que vamos avanzando, cada vez saben más y van a tienen la fe afirmada en Yeshua, la identidad, y cuando tengan a alguien a predicarle a alguien y cuando tengan que hablarle a alguien, van a tener las bases, que eso es lo importante. Mi pregunta era, en el tema de que, a ver, habemos personas que muchas veces caemos en un pecado, ¿ya? Y es difícil superar ese tema de ahí, ya sea alcoholismo, sea drogas, sea pornografía, sea nación. Pero, ¿cuál sería la diferencia entre la persona que obviamente, como tú mencionaste y como el anciano mencionó en cierre de Shabbat, ya por el sacrificio de Yeshua en Pesach, ¿no? Él nos limpió nuestros pecados, pero ¿cuál sería la diferencia entre esa persona que sabe que está pecando y se le hace difícil salir de esa situación de pecado, este, versus la persona que, como tú dices, ya lo hace por deporte, ya? O sea, ¿cuál de pronto vendría a ser la esperanza para esa persona que obviamente sabemos que ella sabe que está mal lo que está haciendo, ya sabe que ha conocido de pronto la escritura, la Torá, ¿no? Pero no se le hace difícil salir de ese círculo vicioso. Versus la persona que dice, yo sé, yo conozco, igual no me interesa, me vale madre y sigo haciendo. Ya. Esa sería mi pregunta. Bueno, por eso es que dice Proverbios 28:13, el que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Entonces, si una persona dice que está arrepentida de un pecado, pero lo sigue cometiendo, no está arrepentido, porque ya sabemos que Teshuvah es volver. O sea, se supone que si yo estoy en el pecado y sigo ahí y no he vuelto al Padre que dice que no lo haga, no he hecho Teshuvah y sigo esclavo. Entonces, el sacrificio de Yeshua el Mesías solamente es válido para la persona que, aunque peque deliberadamente, es decir, por rebeldía, porque sabe que es pecado, en eso radica el sacrificio de Pesaj, porque si no, estaríamos hablando solo de los sacrificios por los pecados de ignorancia de Yom Kippur, quedaríamos fregados y tendríamos que morir. Pero la obra del sacrificio de Pesaj es la que hace que nosotros los pecados de muerte sean perdonados, pero son perdonados conectando todos los pasajes si es que nos arrepentimos. Por eso también Hebreos, cuando habla de que alguien peca deliberadamente, ¿no es cierto? Ya qué sacrificio se puede hacer, solamente horrenda expectación de fuego. Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, porque si alguien comete un pecado y vuelve el pecado, claro, tiene que volver a arrepentirse, volver a orar, a qué sé yo, a hacer restitución y todo lo que demanda la Torá. Pero yo creo que ahí hay que tener mucho cuidado porque el Eterno sabe, conoce, ve, y si ya es algo que la persona se deleita en ese pecado porque lo sigue haciendo, ahí no hay un arrepentimiento genuino. Repito, porque lo que hay que hacer, como también dice 1 Juan 8 y 9, si decimos que no hemos pecado, somos mentirosos. Pero si nosotros decimos que hemos pecado, ¿no verdad? Y nos apartamos, nos arrepentimos, Él es fiel para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, yo creo que esa podría ser la respuesta. Ok. Si aún te queda la duda, puedes replantearla, ¿ok? La hermana Lidia también tiene una pregunta. A continuación, ahí, Pedro. Muy buenas noches, hermanos, Dios los bendiga.
Sí quería preguntarles algo, con respecto a, la fiesta de la expiación, ¿cómo, quería que se pusiera un poquito más en eso de que, pero que eso se hace cada cierto tiempo, se hace perdón de pecados, o cómo es el tema, porque, no me queda un poquito claro. Claro, correcto. Nosotros conocemos que hay distintas convocaciones que Hashem nos hace. Una de esas ya son la temporada de otoño, donde ya ahorita nos tocan las de otoño. Entonces ya pasamos la de Yom Teruah, ahorita estamos en la de Yom HaKippurim. Ese solo es un día. ¿Sí? En ese día, aquí nosotros lo leímos en Hebreos, me parece, en el cual dice que el más alto sacerdote iba y solo durante ese día ofrecía todos estos sacrificios por perdón de pecados cometidos por ignorancia, ¿sí? Muy bien, sí. Un punto ahí, ¿no? Para tenerlo más claro, pero en efecto es como está diciendo nuestro hermano Eliyam. A ver, cuando nosotros leemos Levítico, ¿no? Vallecras 5, vemos que esos son ofrendas diarias, es decir, cada vez que una persona peque por pecados de ignorancia. Entonces, a ver, vamos para tener bien claro, muy buena la pregunta de Lidia. Si, si nosotros ignoramos, por ejemplo, Lidia, supongamos tú no sabes, no has escuchado que comer animales inmundos, no lo tienes conciencia de que eso es pecado, ¿ok? Y tú lo haces, pero te das cuenta, luego lees en la Torá, alguien te dice, mira, Lidia, tú no debes comer esos animales, Dios no los creó como comida, ¿sí? Y estás pecando, según Levítico 11 y según otros pasajes. Entonces tú dices, oh, wow, no, yo estoy arrepentido. Entonces, en el tiempo del Tanaj, ¿qué sucedía en el tiempo de Israel? Tú, Lidia, ibas y decías al sacerdote, yo comí, pequé esto y estoy arrepentida porque ya veo que es un pecado, que a Dios no le agrada, que lo prohíbe. Entonces presentabas, como nos explicó el hermano Elías, si tenías dinero, presentabas el animalito, ¿no? Si no tenías para el animal, el cordero, el becerro de ganado, entonces presentabas las dos palomitas. Si no tenías para eso, presentabas la ofrenda de harina, pero en cualquiera de los casos, eso era presentado y puesto en el altar con la sangre de los otros animales, porque sin sangre no hay remisión de pecados, no hay expiación. Muy bien. Eso es cualquier momento del año en que el pueblo de Israel pecaba. Pero esos son los pecados de expiación por pecados personales, ¿sí? Pecados personales por ignorancia, ¿ok? Ahora, Yom Kippur se relaciona con eso porque son también por pecados de ignorancia, pero no es pecados personales, son de la nación. Es decir, en Yom HaKippurim o Yom Kippur es una vez al año que el sumo sacerdote entra en el lugar santísimo al cual nadie más ingresa y él solamente ese día en todo el año y él ofrecía los sacrificios del altar, traía la sangre de los sacrificios ofrecidos en el altar, los traía hasta el propiciatorio y esparcía esa sangre sobre el propiciatorio, ¿ya? En ese momento eran perdonados los pecados de ignorancia, pero de la nación, de todo el pueblo de Israel y también los de él como sumo sacerdote. ¿Ya? Entonces, Yeshua, nuestro Mesías, ¿qué es lo que sucede? Él, cuando asciende al cielo resucitado, él presenta su sacrificio, la sangre, ¿no? Simbólicamente, el hecho de que él fue sacrificado también, él se presenta como sumo sacerdote, entra al lugar santísimo, porque todos, amados, debemos recordar que cuando se le dice a Moshe, a Moisés, que construye el tabernáculo, se le mostró el modelo del tabernáculo celestial. Y vemos por Apocalipsis, también por el libro de Hebreos, sabemos que existe un tabernáculo celestial. Él descenderá y estará en la Nueva Jerusalén cuando venga el Señor. En el milenio estará acá. Entonces, en ese tabernáculo celestial, Yeshua el Mesías, él ingresa a ese lugar, al lugar santísimo, y él presenta ahí su sacrificio. De esa manera, perdona a quién? A la congregación de Israel, a todo el pueblo nos perdona los pecados de ignorancia. ¿Ok? Todos nosotros hemos pecado por desconocimiento y seguimos pecando, estoy seguro, hoy en día de pecados que no sabemos, no tenemos conciencia porque no dominamos la Torá de qué nomás le desagrada al Padre. Pero en el momento en que nosotros ya sabemos que algo es pecado y voluntariamente en rebeldía lo hacemos, ya los pecados de Yom Kippur, los sacrificios de Yom Kippur, perdón, ya no nos
abastecen, ni tampoco el sacrificio de Yeshua. Esto es clave porque alguien con el trasfondo cristiano diría, pero no, si el sacrificio de Cristo es perfecto, sí, pero no es la obra de Yom Kippur, de Yeshua, sino el sacrificio de Pesaj. Por eso ha leído nuestro hermano Isaías 59:20, donde dice que nos era necesario un redentor que pagara el precio para rescatarnos del pecado de muerte, de los pecados de muerte. Entonces, los pecados de muerte por rebelión, esos solo son cubiertos, expiados por la sangre del Mesías cuando se sacrificó en Pesaj, ¿ok? En la cruz, en el madero. Pero ahí viene la pregunta de nuestro hermano Gabriel, que entonces yo solo pido perdón y ya me alcanza ese sacrificio. Bueno, si es que lo confieso, pido perdón y me aparto, hago teshuvah, verdadero arrepentimiento. Espero que haya haber sido claro. Cualquier duda lo pueden hacer, por favor. Aquí dicen lo siguiente, dicen, eh, el Eterno no acepta, el Eterno no acepta sacrificio humano como expiación. Ah, sí. Dice, el Eterno no acepta sacrificio humano como expiación. ¿Cómo es que acepta el de Yeshua? Recordando que el sacrificio humano lo hacían las naciones paganas, es una pregunta interna, no para abrir debate. Ok, entonces, eh, yo creo que ahí se hace la semejanza con el Cordero. Más allá de una sangre humana, creo que tiene que ver simbólicamente con el Cordero. Por ejemplo, nosotros lo leímos me parece que estaba acá ¿Puedes atrás, repetir la pregunta? Disculpa. aquí en Isaías 53:6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, pero Hashem cargó en él el pecado de nosotros, siendo oprimido. Aunque él, quien se humilló a sí mismo, no abrió su boca como un cordero, fue llevado al matadero. Entonces, obviamente aquí no están diciendo que una persona, humano, lo toman como un cordero, como que estuviera mezclado, no. Es Yeshua, en este caso, el cordero. Bueno, Bi- independientemente de Billy, disculpa, ¿puedes repetir la pregunta? porque eso nos lleva a otros temas que hay que profundizar. Pero si estamos leyendo en la propia escritura que Isaías 53 claramente habla del siervo sufriente, sabemos que aunque lo hable en términos de cordero, sabemos que es una persona que lo va a hacer. Entonces, porque cargó sobre él el pecado, el varón de dolores, experimentado en quebranto, no es una oveja, no es un cordero, es una persona. Sabemos que es una persona y sabemos que es el siervo sufriente. Sabemos que es el Mesías, el Mashiach ben Joseph, ¿no? Que tenía que venir para hacer esa obra de expiación. Entonces, lo otro es analizar ya hebreo, la palabra sacrificio, solo es holocausto, aplica, pero creo yo que para el tema de hoy no hay por qué complicarlo más, porque los textos son demasiado tácitos, demasiado explícitos para entender de que se requería y se anunciaba proféticamente por los profetas de que una persona, el Mesías ben Joseph, tendría que cargar sobre él el eterno, el pecado de todos, para que nosotros no tengamos que morir a causa del pecado. Y es lo que dice Pablo y lo confirma cuando dice que la paga del pecado es muerte. Y ahí el pecado, obviamente no son los involuntarios, ¿no? De ignorancia. Es la palabra pesha, que es los pecados de muerte. Entonces, más la dádiva del Eterno es vida en Yeshua el Mesías. Entonces, todo está conectado, no hay contradicción. Shalom, ¿me escuchan? Sí, sí. Sí, sí le escuchamos, anciana. Eh, hay, hay un salmo que a mí me encanta y desde que yo lo leí, pues yo siempre lo repito, que dice David, que cuando nosotros, yo lo hago en la oración, líbranos hasta de lo que no somos conscientes realmente que hacemos, ¿no? Yo pienso que todo esto va hacia nuestros propios pecados. Las propias cosas que nosotros como seres humanos hacemos y no somos conscientes de ellas muchas veces. ¿Ya? Que una mirada mal, una palabra mal dicha, un comentario mal hecho, algo que no está bien. Pienso que este tiempo es un tiempo de purificación para un tiempo de
de prepararte para una fiesta más grande, para algo mucho mejor, ¿ya? Que es la llegada prácticamente de nuestro Salvador, el recibimiento de Él, ¿no? Es como la novia que se prepara antes de ese matrimonio o la persona que se prepara antes de ir a una fiesta. Entonces, todo Ya, conlleva realmente a ver. un Sí, y no. sacrificio y también Sí, tomar buenas porque en efecto, decisiones. por eso tenemos el mes de Lul, como hemos estado todos estos últimos años estudiando, ¿verdad? Que el mes Sí, sexto o el mes de Lul, que es el mes donde hasta en los cielos, como yo suelo indicarles, está la Virgen, no está la constelación de Virgo, para decirnos que es el mes donde lo que tú dices, Mónica, tenemos que prepararnos para la llegada del Mashiach. Pero recuerda que si hablamos proféticamente de los tiempos finales, Yom Teruah es el día 1 y ya en el día 1 del mes séptimo se acaba el mes de Teshuvah, se acaba el mes de arrepentimiento. ¿Por qué? Porque ya llega Yeshua. Al llegar Yeshua y ya nosotros nos reúne, ¿no verdad?, en el arrebatamiento, ya ahí nosotros de qué nos vamos a arrepentir, ya no tenemos que purificarnos ni arrepentirnos para nada, porque eso es previo a Yom Teruah. Una vez que ya nosotros estamos con él, vienen es los 10 días, que son los 10 días terribles que se los llama. ¿Por qué son terribles? Porque son 10 días donde las naciones que no han sido arrebatadas porque ellos no aceptaron a Yeshua, la Torá, qué sé yo, lo que sea, ellos no fueron arrebatados, entonces ellos tienen 10 días de oportunidad antes de Yom Kippur, del día 10, para arrepentirse. Los que en ese tiempo se rebelen, blasfemen, no se arrepientan, no hagan teshuvah, entonces pues serán ajusticiados por la ira del Eterno. Pero los que sí se arrepientan alcanzarán perdón ¿en qué día? Pues en el día del perdón, el día de las expiaciones. ¿Sí? Entonces, ellos recibirán perdón en el día de Yom Kippur. ¿Para qué? Para poder ser, ¿cuál será su recompensa? Serán invitados a las bodas del Cordero. Son los invitados de las bodas, las naciones arrepentidas. ¿Quién es la esposa? Los que han sido arrebatados en Yom Teruah porque estuvieron como vírgenes preparadas, ¿no? Anciano Francisco, disculpe, una pregunta. Yo entiendo, pues, posiblemente me equivoco, no importa. En el tema de lo que usted lee los 10 días, hay posibilidad de que esos 10 días, muchas veces en la Biblia, la unidad de medidas se dicen días, pero muchas veces es más tiempo. O sea, mi pregunta viene siendo si esos 10 días son años, meses, semanas, o son días exactamente. O sea, Para mí tienen que ser días, porque no, ahí no podemos aplicarlo de un día como 1000 años, porque ya estamos en los tiempos, ya se está cumpliendo el milenio, si no estaremos hablando de que Yeshua viene y 10.000 años después, Yom Kippur no tendrá mucho sentido, ¿no? Y lo mismo meses, no sé. En todo caso, el principio y lo que tenemos que entender es que nuestra preparación es desde ya, porque debemos estar preparados. Incluso, algo que me olvidé de decir es que en el mes séptimo, si ustedes investigan, el mes séptimo, que es en el que estamos, en los cielos está la constelación de Libra. Entonces, miren lo tremendo, como yo siempre digo, de que los cielos anuncian los planes maravillosos del Eterno, ¿no? La obra de sus manos. Porque cambia el mes, llegamos al mes 7, el primer día ya llega el Mashiach, ya no se necesita en los cielos que la Virgen nos recuerde algo. Ahora, ¿qué está? Está la balanza. ¿Por qué? Porque las naciones van a ser pesadas. Como hemos visto en muchos pasajes, eres pesado y fuiste hallado falto, como en la visión de Daniel del capítulo 5. 6, entonces, 5, sí. Entonces, ¿qué pasa? Que ya los cielos mismos están mostrando que es tiempo de juicio, es tiempo de ser pesados. Para en Yom Kippur se decide, es el veredicto final del juez. Luego de Yom Kippur quedan 5 días que son la preparación para las bodas, porque el día 15 del mes, en plena luna llena del mes séptimo, comienza la fiesta de Sukkot, que es lo que, amados, este viernes, como decía Eli ya, en la noche, anochecer de este día viernes, estamos a 2 días de el primer día de los 8 días de fiesta de Sukkot. Estamos viviendo días tremendamente proféticos, tremendamente importantes. Nunca antes en la historia de la iglesia, del pueblo del Señor, fue tan importante entender estas cosas, porque estamos en las vísperas de que ocurran. Ok. Si alguien desea hacer una pregunta, tiene alguna duda, hágala ahorita. Sí, el tema es bastante interesante, bastante precioso.
Eh, pero bueno, yo aquí ya terminé. Yo igual tengo la reunión grabada por si alguien desea volverla a repetir. Muy gustoso se la pasaré. Así que vamos a orar para despedir este tiempo. Y se supone que ya ahorita ya nos estamos preparando para recibir al Mesías. Ha pasado tantas cosas, han pasado tantas cosas, pero ya solo nos queda recibir al Mesías. Es una fiesta de 8 días. Entonces Hashem dice, sé que has pasado tantas cosas, te has negado tantas cosas, pero ahora sí vamos a vivir lo mejor. Entonces vamos a orar, vamos a darle gracias de nuevo a Hashem, como empezamos. Bendito Señor eres tú, Baruch atah Adonai Eloheinu, Melech haolam, Rey del universo, Señor. Tuyos son todas las cosas. Tuya es nuestra vida, Señor. Que nuestra vida no sea de deshonra, Señor. Que nuestra vida, desde hoy en adelante, sepamos vivirla no en rebeldía, sino realmente aceptando y cambiando nuestras vidas. Es un proceso que es muy difícil. Y yo comprendo en muchas personas lo difícil que puede llegar a ser dejar de cometer un pecado, pero basta ya de hacer esto y hagamos realmente teshuvá, regresemos a Hashem, que todos esos pecados los cambiemos, que todas esas cosas las dejemos y hagamos un cambio genuino en nuestras vidas. Si antes hacemos esto, repetimos, ya, dejémoslo, Señor. Nosotros nos comprometemos, Señor, a ti, a ser santos, a estar vigilando en todo momento los años que vengan. Señor, nos comprometemos realmente a estar enterados de tus cosas, estar escudriñando de día y de noche, Señor, tu Torá, para poder entender mucho más de las cosas, de las profecías que se van a cumplir. Queremos ser esa generación que vaya a ver tremendas cosas, tremendas profecías, Señor. Queremos ver qué gozo es saber de que somos esa generación que Hashem va a usar, que Hashem está usando. Somos esa generación y muchos jóvenes, me encanta que podamos tener todas esas energías, todas esas ganas realmente de poder estar al lado suyo, de poder, no solamente nosotros, sino a personas que están alrededor de nosotros, que podamos contagiar, Señor, y ahora en Sukkot interiorizar todo lo que ha pasado, todos nuestros pecados que hemos dejado, que han sido perdonados en Yeshua. Ahora decidimos vivir con Hashem, de reinar con Hashem. Así que todo esto lo pedimos y entregamos este día que va a venir Hashem. Vamos a decidir vivirlo de forma distinta, desde hoy en adelante. Que este no sea un Yom HaKippurim como cualquiera, sino distinto. Por los méritos de Yeshua, el Mesías, amén y amén. Amén, amados. Antes, Amén. para despedirme, también recordarles que tienen que hacer su zuca. Para los hermanos que no saben, pido disculpas porque no lo anuncié, lo daba por sobreentendido, conocido en las últimas transmisiones, pero nosotros cada año tenemos un mandamiento, según la Torá, de que tenemos que hacer una azúcar, que es como, haga de cuenta que antes preparaban con mucha emoción el árbol de Navidad y todas las cosas para Navidad, ¿no? Bueno, nosotros desde hace 4 años entendimos que tenemos que hacer, em, poner unas plantitas, una tolda, una qué sé yo, algo. Lean Levítico 23 para que se den una idea. Busquen en internet también cómo preparar un azúcar en un departamento, en una casa, pero es un mandamiento que trae muchas enseñanzas que las estaremos compartiendo en todos estos días. Entonces no se olviden porque ya el viernes en la noche entramos a la fiesta de Sukkot y durante los 8 días debemos habitar en esa sukkah, que en español significa cabaña. Eh, eh, Gracias a Billy, a Elijah por esta enseñanza, a todos los que han estado aquí, amados, y informe para mi amorcito que está aquí. Voy a demorar un poco porque voy a llevar a Elijah y a Benjamín a sus casas. Shalom. Shalom. Shalom, 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 shalom.